Ser podcast. Hoy en Diálogos de Cine, Elio Castro, buenos días. Buenos días. La cosa va un poco de tensión, misterio, suspense, hasta habrá muertos, ¿no? Y algún asesino que se deja por ahí sin coger, ¿no? Sin coger, ¿no? Bueno, saben que con Elio repasamos grandes frases memorables de la historia del cine. Y ocurre que pasado mañana, el día 13, se cumplen 126 años del nacimiento de Alfred Hitchcock. Y me dijo Elio, pues yo creo que es una razón más que suficiente para que en este lunes dediquemos unos minutos a los grandes diálogos que nos ha dejado el maestro del suspense. Sí, porque mira, el otro día vi una película, Weapons, que se estrenó este fin de semana, que se ha situado en el primer puesto de la taquilla, y es que tiene muchísimo de Hitchcock. ¿Ah, sí? Claro, es que tiene Hitchcock, está en todo el cine de misterio, de terror, y yo he preparado para estos minutos un pequeño diccionario sobre Alfred Hitchcock, un diccionario, eso sí, abreviado. Por ejemplo, en la A nos podríamos encontrar con Alma, que era su mujer, Alma Hitchcock, pero sobre todo con una palabra, ya la hemos dicho, asesinato. Piensen en ello. En este mismo momento hay cientos de personas que han cometido crímenes y están andando por ahí libremente. Miles. ¿Crees que esos asesinos son felices, Johnny? No lo sé. ¿Por qué no habrían de serlo? ¿Temor a ser descubiertos? Este diálogo pertenecía a la película Sospecha con Cary Grant y en las películas de Hitchcock es que nos encontramos, por supuesto, con muchísimos asesinatos y de todo tipo, ¿no? Con cuchillos, con pistolas, estrangulamientos, que era uno de sus asesinatos preferidos, con bombas, con venenos y también unas maneras muy enrevesadas de planearlos. Dos hombres se conocen por casualidad, como nosotros. No hay ninguna relación entre ellos, nunca se habían visto. Cada uno tiene una persona de la que quiere librarse, con que intercambia las muertes. ¿Intercambian las muertes? Cada uno mata al que estorba al otro, nunca podrán relacionarlos. Cada uno habrá matado a un desconocido. Usted comete mi crimen y yo el suyo. Vaya mente, ¿eh? Vaya mente perversa, sí. Esto es un diálogo de extraños en un tren, una de las películas de Hitchcock. Pero más que el asesinato, lo que a Hitchcock le gustaba, y más que descubrir quién era el culpable, era todo lo que envolvía, todo lo que rodeaba ese asesinato. Es decir, crear ese suspense del que hablaremos luego y por el que se hizo tan famoso. Sí, era maestro sobre todo en eso, en crear ese ambiente que se podría describir con el suspense. Eso con la A. Con la B tendríamos la palabra británico, porque Hitchcock era inglés de nacimiento y eso seguramente explique la ironía, el humor típicamente británico que encontramos en muchas de sus películas, pero también sería la B de banda sonora. Y con la B encontramos a su compositor fetiche, Bernard Herrmann, el autor de la música de Psicosis, Con la muerte en los talones que escuchábamos antes, Marnie la ladrona, Vértigo, que estamos escuchando ahora. Con la letra C, ¿qué se te ocurre? Pues cameos, ¿no? Cameos, sí. Hitchcock se hizo famoso por apariciones pequeñas suyas en prácticamente todas sus películas. De muchas maneras, ¿no? Una persona que pasaba por ahí, subía a un tren, por ejemplo, pero la más curiosa de todas yo creo que es la de Náufragos, esa película que contaba la historia de eso, de unos náufragos después de que el barco en donde iban era torpedeado por un submarino alemán. ¿Cómo podía salir Hitchcock en esa película, no? Bueno, en principio pensó que podía ser un cadáver flotando en el océano, o sea, pero no es preguntar cómo mato a los personajes y cómo resuelvo el crimen, si lo resuelvo y demás, sino cómo aparezco yo en esta película. Sí, y entonces lo que se le ocurrió es que uno de los personajes coge de ese bote en donde están los náufragos un periódico y ahí aparecía él en una fotografía en un anuncio de adelgazamiento. Bueno, vamos con la C. Asesinato, sí, pero sobre todo la C de crimen perfecto. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. ¿No? ¿Por qué no? Porque en la ficción las cosas salen como el autor quiere y en la vida real no. Por lo general. Crimen perfecto, una de las películas también más famosas de Hitchcock. Oye, con la D, pues con la D ¿qué va a venir? La ducha. La dúchala. Esta escena no tiene diálogo, solamente tiene eso. Ni La falta que le música de hacen. Bernard Herrmann, los chillidos de Janet Leigh, 78 posiciones de cámara, 52 cortes de montaje, es lo que tenía la mítica escena de la ducha de 78 posiciones de cámara. Sí. Qué barbaridad. De Psicosis. Esta escena cambió, como se decía en un documental, el cine.
7 días de rodaje, 45 segundos de película, y en donde también es fundamental, como estábamos escuchando, esa música de Bernard Herrmann que simula esos cuchillos para crear esa sensación de que están acuchillando a la pobre Janet Leigh. Vamos a saltar a la letra M y ahí nos topamos con la palabra MacGuffin. La arena que trajo Devlin contiene mineral de uranio, de modo que ya sabemos dónde estamos. Su misión consiste ahora en averiguar de dónde procede esa arena. La localización del yacimiento de uranio es de la mayor importancia y ya tenemos gente investigando, pero creo que su ayuda puede ser decisiva. Muy bien. ¿Qué era el MacGuffin? ¿Qué era el MacGuffin? Pues ese pequeño pretexto, esa pequeña excusa que introducía Hitchcock en sus películas para que la historia pues tuviera una cierta lógica, ¿no? Se sostuviera. Por ejemplo, la botella con uranio en encadenados o este microfilm oculto en una figura de Con la muerte en los talones. ¿Qué estás haciendo aquí? Acabarás estropeándolo todo. Saben que los disparos fueron un truco, piensan acabar contigo. ¿De qué me estás hablando? Leonard encontró la pistola, se lo ha contado a Van Damme. Y la figura que compraron en la subasta contiene el microfilm. Así obtenía la información secreta. Haz lo que sea menos subir al avión. Claro, pero ese MacGuffin no debía ser el centro de la historia, sino que tenía que pasar prácticamente desapercibido para el espectador. En la letra O nos encontraríamos con la palabra Oscar. ¿Por qué? Porque Hitchcock estuvo nominado 5 veces como mejor director por las películas Rebeca, Náufrago, Recuerda, La ventana indiscreta y Psicosis, pero nunca ganó el premio, el Oscar. Ni siquiera recibió un Oscar honorífico. La Academia de Hollywood solo le concedió el premio Irving Thalberg. Thank you. Y él lo recogió y ya está. Y solo dijo eso, gracias, cuando lo recogió. Es verdad que llamó mucho la atención ahora que repasas y cuando han pasado los años y ves que la Academia de Hollywood no le ha dado más que esta distinción, ningún Oscar a Alfred Hitchcock. En fin, bueno, pasemos a la letra P, por supuesto de Psicosis, que ya hemos hablado de ella, pero también los pájaros. Ha habido pájaros en este planeta, señorita Daniels, desde el Archaeopteris, hace 140 millones de años. ¿No le extraña que hayan esperado todo ese tiempo para empezar una guerra contra la humanidad? Los pájaros, sí. Y una de las claves de la película es que en ningún momento sabemos ese comportamiento tan extraño, tan agresivo de estos animales. Y esto es una de las características también del cine de Hitchcock, O sea, ¿no? que no siempre se resuelven los misterios. O sea, muy pocas veces se resuelven un poquillo los misterios, Sí. pero siempre quedan un poquillo ahí. Y en este caso, los pájaros... Tú no sabes por qué los pájaros Atacan. ¿Por qué se comportan así, no? Y esto nos llevaría a la letra S de suspense, que no de susto, porque es que Hitchcock distinguía muy bien lo que es un susto, por ejemplo, que en un momento determinado estalle una bomba, Sí. eso provoca un susto, lo sabemos de una película española que hemos visto recientemente, ¿no? Con el suspense. ¿Qué es el suspense? Pues sí, te dice Hitchcock, ahí debajo de esa mesa hay una bomba. Y hay un reloj que dice va a estallar dentro de 30 segundos. Y sabemos que el protagonista, por ejemplo, pues no sabe que hay una bomba. Y entonces se va a levantar, pero se vuelve a sentar. Llega un camarero, es decir, jugando con todo lo que rodea. Sufriendo, y ¿no? tú vas sufriendo Claro, como espectador diciendo... Les va a estallar, les va a estallar. Les va a estallar. Y de repente aparece un niño que está jugando y dice, y va a matar también al niño. O sea que ya estamos creando ese suspense. En la R tenemos, por supuesto, Rebeca, que fue uno de sus grandes éxitos. Rebeca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros y nos ha separado. Ella sabía qué ocurriría. ¿Qué estás diciendo? Enviaron un buzo abajo. Encontró un balandro. Lo sé, Frank me lo dijo. Es el de Rebeca. Es terrible para ti, lo siento. El buzo descubrió otra cosa. Rompió una portilla y miró dentro del camarote. Había un cadáver allí. Entonces no estaba sola. Había alguien navegando con ella y tienes que averiguar quién es. ¿No es eso, Maxim? No has entendido. No había nadie con ella. Es el cadáver de Rebeca el que yace allí dentro. Rebeca, bueno, que dio de paso a la prenda. A la Rebeca, sí. Porque esa prenda que, según decían, es la prenda que las madres ponen a los niños cuando ellas tienen frío, ¿sabes? No, pero esa chaquetita que se ponía la protagonista de esta película. Podía ser la R de Recuerda, y también la R de rubias, porque las principales heroínas de Hitchcock son chicas rubias y de apariencia fría, como Tippi Hedren, Kim Novak, Ingrid Bergman o Grace Kelly. Por seguir que en este glosario abreviado que Elio Castro nos propone esta mañana del maestro del suspense de Alfred Hitchcock, vamos a saltar a la V para encontrarnos con dos de las mejores películas que hizo. La primera, La ventana indiscreta. No hay nada que ver. Claro que hay. Yo lo he visto por esa ventana. He visto muchas disputas y discusiones, misteriosas salidas de noche, cuchillos, sierras, cuerdas, y desde anoche ni rastro de la mujer. Está bien, dímelo tú. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está ella? Tal vez pretende abandonarla. No lo sé, ni me importa.
Muchas personas tienen cuchillos, sierras y cuerdas en casa. Pero no Y hacen- muchos maridos no hablan con sus mujeres en todo el día. Luego ellas se enfadan, discuten y empiezan los problemas. Pero muy pocos acaban asesinando, si es eso lo que tú estás pensando. No te cuesta trabajo pronunciar esa palabra. La ventana indiscreta con Jess Stewart y Grace Kelly, que es un ejemplo de lo que también fue Hitchcock, ¿no? Que fue un voyeur, un mirón. Pero V es también la V de Vértigo, para muchos críticos, pues la mejor película de su filmografía y la que resume su cine y sus obsesiones. Él te transformó igual que yo te he transformado, pero aún mejor, no solo la ropa y el pelo, sino las actitudes, las miradas, las palabras. ¿Qué hizo después? ¿Te dio instrucciones? ¿Hacías ensayos? ¿Te decía exactamente lo que tenías que hacer y decir? Eras una alumna aprovechada, una alumna muy aprovechada. Tú dirías que Vértigo es la mejor. La mejor, y para muchos críticos no solamente la mejor de Hitchcock, sino una de las mejores películas de la historia del cine. De hecho, en la famosa lista esta que se hace cada 10 años de la revista Sound and Light, me parece que se llama, pues figuraba siempre como, sale Vértigo. Últimamente figuraba la primera. Pero bueno, Vértigo, bueno, King Novak, por supuesto, que recordemos tiene 92 años y le van a dar un León de Oro en el próximo Festival de Venecia. Y vamos a acabar el glosario con la Z, que está en 2 de sus últimas películas, Topaz y Frenzy. Si tuviéramos que resumir este diccionario en una ficha... Pues mira, quedaría algo como así. Nombre: Alfred Hitchcock, altura 1,68 m. Este es su historial. 1941 detenido por sospecha, 1945 por recuerda, 1946 por encadenados, 1954 por la ventana indiscreta, 1956 por el hombre que sabía demasiado. ¿Tiene algo que alegar? Lo siento, mi familia tiene hambre. ¿Y esto? Esto pertenece un poco también a esas series de televisión que de Alfred Hitchcock presenta, en donde siempre pues incluía una broma de presentación, ¿no? ¿Tú dirías que es uno de los directores que más sigue influyendo? Ahora decías, ¿no? Vemos en la cartelera que todavía ahora hay esa manera de llevar el suspense, de generar tensión en el espectador, que eso... ¿Es algo de lo que todavía más influencia ejerce sobre los directores y guionistas de ahora mismo? Sobre muchísimos, por supuesto. Y además hay muchos directores de cine que sostienen que para aprender cine hay que ver la filmografía de Hitchcock, porque era un hombre que lo tenía absolutamente todo planificado, ¿no? Previamente al rodaje lo tenía absolutamente planificado, dibujaba los storyboards, las posiciones de cámara, luego los modificaba algo, pero para él el rodaje ya era una cosa, digamos, secundaria, se aburría incluso, porque ya lo tenía todo en la cabeza, tan planificado, que luego ese periodo de rodaje le parecía más insulso. Pero eso sí, cómo poner las cámaras, cómo crear esa tensión, cómo hacer que las escenas tengan el ritmo adecuado, eso era un absoluto maestro. Fíjate cómo habría trabajado hoy si antes con los medios que tenía, tantísimas tomas y tantos, decías antes, de varios días de rodaje para 45 segundos de película, que me ha parecido una barbaridad. Ahora mismo con los medios que hay, pues claro, haría virguerías, ¿o no? Y luego también era fue un hombre que innovó muchísimas cosas en el cine, por ejemplo, de su película Psicosis, todo el marketing que se hizo de la película, que no dejaban a los espectadores meterse en el cine una vez iniciada la película porque no quería que el espectador supiera menos de lo que tenía que saber. En Psicosis, pues la sorpresa que hay, que nos encontramos al principio con una protagonista, no vamos a hacer ningún spoiler por si alguien no ha visto Psicosis. Pero hay que recomendar verla. Hay que recomendar verla. Y Vértigo, sí, bueno, y La ventana indiscreta, ¿no? Esa, además en verano, con las ventanas así, un poco abiertas por el calor, son películas maravillosas. Pero eso, de repente que te encuentras con una sorpresa que te descabala completamente lo que es el argumento de la película, ¿no? Pues ya saben, si no tienen plan para este verano, Hitchcock es una buena idea. Siempre es una buena idea. Elio Castro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Con más diálogos de cine. Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be, will be. The future. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.